Audiolibro El sol de mi voluntad, Luisa Picareta, por María Rosario del Genio, Librería Editorial Vaticana. Traducido por Luis Antonio Gallo. Luisa interrumpe la redacción del diario. Como se ha dicho, al final de 1938, 3 días después de Navidad, Luisa no escribe nada más en el diario, después de una página muy densa sobre la maternidad divina de María. Ciertamente se detiene por obediencia al confesor, aun cuando su coloquio con Jesús continúa hasta el final de su vida. Son prueba de ello las numerosas cartas de los años 1940 en adelante, en la que cita trozos de su diálogo interior con Jesús. En una carta del 30 de junio de 1940, en efecto, al consolar a una mujer afligida, le asegura que todo lo que le sucede es fruto del trabajo de la divina voluntad en ella. Cuando sufre mayormente parece que Jesús quisiera acelerar su trabajo para gozar al verla, como Él la quiere, y poderle decir: mi hija, se me parece tanto en sus penas cuanto en el querer lo que yo quise, que fue solo la voluntad del Padre Celestial. ¿Cómo estoy contento de ello cuando un alma sufre? Jesús corre a sostenerla en sus brazos para que sienta la fuerza y el aliento poderoso de su divina voluntad. Crea en el alma la nueva vida, convirtiendo todas sus penas en preciosas perlas de amor. Pero es verdad también que cuando Jesús se siente amargado, corre al alma para poder encontrar alivio en las penas que llevan el sello de su querer divino. Así podrá endulzar las amarguras que lamentablemente le dan otras criaturas. Luisa concluye siempre citando el pensamiento de Jesús, exhortándola a tener paciencia, a hacer de modo que su dolor sea siempre la lámpara encendida que incesantemente ama a Jesús. Vendrían ganas de preguntar, ¿por qué tanta obediencia? ¿Por qué no continúa su diario? Una eventual respuesta podría ser esta. Tal vez escribir se ha convertido en ella en una costumbre muy sabrosa para revivir escribiendo. Lo que de amor y de dolor vive con Cristo, y por eso el sacerdote la detiene. Pero Luisa no ha sido atraída por la gula espiritual o por la vanagloria, como para poder pensar lo que a nosotros nos resulta espontáneo pensar, imbuidos como estamos de lógica humana. Ella ha dicho un sí que perdura en el tiempo. Puesta la mano en el arado, no se vuelve ya nostálgicamente hacia atrás. Para ella todo se ha convertido en instrumental y accesorio. Solo Dios es el absoluto, por lo cual ya tanto la fatiga del comienzo como el reposo del final tienen el mismo valor. Y enseña a muchos escritores también de hermosas cosas espirituales que Dios no tiene necesidad de la terminación humana, de una voluntad que tenga un índice definido y lógico, sino es su palabra breve o larga que sea, la que no vuelve a él sin haber dado sus frutos, como recuerda Isaías. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo, no vuelven allá, sino que empapan la tierra, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Isaías capítulo 55, versículo 10 al 11. También en esto Luisa es actual. Las numerosas páginas de los libros o de archivos pueden ser escritas solo sabiendo que Dios puede suscitar hijos de Abraham de las piedras, en referencia a Mateo capítulo 3, versículo 9, cuando hace falta un signo concreto para tocar el corazón humano. Si se entra en esa lógica, también lo escrito es considerado un don, y una misión de la cual el hombre quería sustraerse, o que otras veces quiere llevar adelante a toda costa, por motivaciones varias. Tal vez por eso el estar en la divina voluntad resulta fácil para los pequeños y puros de corazón, que no tienen nada que perder ni que ganar, de lo que viene directamente de Dios. María di Francia comienza la publicación de los escritos de Luisa con la aprobación del arzobispo de Trani. Él mismo escribe a Luisa. El 15 de octubre de 1926, Su Excelencia, Monseñor Arzobispo de la Diócesis de Trani, a la cual vos pertenecéis, me hace dada la jurisdicción sobre vos, en orden a vuestros escritos y a la publicación de los mismos, y de manejarlos, o sea, de disponer de dicha publicación como crea justo. Lo que me importa ante todo en el desarrollo de este asunto es que vos y yo recemos humilde y fervorosamente, para que no vayamos a equivocarnos en cosa tan delicada, sino que una luz divina asista a la escritora y a los intérpretes y compilador, de modo que nada salga de los términos de la divina revelación, que en todo debe ser conforme con la divina prudencia, con la cual se deben acoger y tratar semejantes excelsas revelaciones, sobrenaturales que pasan por el canal humano, no siempre totalmente libre de subjetivas imperfecciones,
no culpables, pero accidentales, como enseñarían los místicos. El padre Aníbal ha revisado notablemente en sus elaboraciones los textos que había antes seleccionado con mucha prudencia entre todos los que tenía a disposición. El intercambio epistolar con Luisa está sembrado de preguntas de parte del padre Aníbal y declaraciones sobre particulares expresiones y conceptos. A menudo las hace por escrito, pero sobre todo en el encuentro personal con Luisa. En las frecuentes visitas del padre a la casa del calle Hospedale Becciu 14, los compiladores que le sucedieron en este trabajo han sido guiados tal vez por un principio de mayor fidelidad al original. Visto que de un estudio de los manuscritos, a menudo se puede notar que en las mismas correcciones el padre Aníbal han sido anuladas o revisadas. En 1938, la condena es debida, como ha sostenido por ejemplo el padre Beda. El hecho de que en los escritos de Luisa hay algunas expresiones que se prestan fácilmente a malos entendidos sobre la doctrina católica oficial, se dice que el error no está en la doctrina, sino más bien en alguna frase expresada mal. Y eso no es que haya sido atribuido por mala fe, sino más bien el hecho de que ella es poco instruida. Está además el eterno problema de la escritura y del lenguaje de los místicos, que profundizaremos brevemente en el párrafo siguiente. Lenguaje de los místicos. Es útil recordar aquí algunos conceptos sobre la escritura de los místicos, profundizando lo que expresa el padre Aníbal María de Francia. Desde siempre la relación que el místico tiene con el lenguaje ha sido visto como problemático. La palabra del místico, en efecto, está llamada a decir lo que no es posible decir. Hemos ya aludido a Santa Teresa de Ávila, que distingue la gracia de percibir de la gracia de expresar, cuanto se percibe sobre las realidades divinas. Para el místico no valen las reglas sintácticas habituales, tanto más cuanto se trata de místicos analfabetas o casi analfabetas. Ellos pueden dar lugar a interpretaciones no claras de los escritos místicos, porque la palabra no siempre expresa la realidad de lo vivido, y a menudo el místico llega a poner en duda la misma posibilidad de hablar de ello. Hemos visto la resistencia de Luisa a este propósito y cómo la obediencia le induzca a escribir, después de haber pedido largamente la ayuda de la Virgen y de los santos. Más de una vez ella usa palabras que a nosotros nos parecen exageradas. Por ese motivo, también un sacerdote culto y santo, como es el padre Aníbal, pide explicaciones y aclaraciones. Luisa, como otros místicos, usan términos imperfectos, impropios, y utilizan imágenes que aparecen fuertes, como la de la leche derramada en su boca por Jesús, por ejemplo, o cuando afirma explícitamente que no encuentran las palabras adecuadas. Las descripciones de su experiencia y del mundo de lo divino está llena de paradojas que nos hacen entender cuánto sería más útil el silencio para no caer en la transgresión. Tal vez por eso Luisa se queda tranquila cuando sus escritos no son entendidos. Sabe que está en otro plano donde ha sido llevada por no mérito suyo, sino por puro don, y vive la humildad con verdad. Sus escritos no nacen para ser impresos. Ella no es una escritora por oficio, antes bien escribe contra su voluntad y con repugnancia, porque sabe que no expresa ideas abstractas, sino algo vívido, ardiente de amor a Dios, que manifiesta un conocimiento más alto, y se acerca al modo de hablar del Señor en la escritura, y por eso se convierte en profética. Luisa, que ha sido instruida por Dios mismo, sabe que la profecía debe ser transmitida. Jesús le ha dicho que su mensaje debe servir a otros. Esto afecta no solo al padre Aníbal, que siente toda la responsabilidad de transmitir el contenido de las revelaciones, sino también a los intérpretes y compiladores, para evitar falsas interpretaciones doctrinales. Ciertamente hoy sabemos mucho más sobre el lenguaje de los místicos, pero nos maravilla el hecho de que en el lejano 1938 el Santo Oficio haga retirar los escritos que ya el padre Aníbal había encuadrado dentro de los confines de la revelación divina. La casa de la calle Madalena. Como se dijo, a pesar de todos los intentos, Roma no retira la condena. El padre Aníbal ha muerto, pero quedan sus testimonios como son la impresión de tales libros, en la ausencia de lucro de esa empresa. En la prueba de imprenta inédita del prefacio a la publicación del diario, en el cual el padre trabajó sin ver su realización, afirma sobre Luisa: una nota del gran desapego de esta alma de todo interés terreno es el aborrecimiento y la constancia en no aceptar ningún don o de dinero o de cualquier otro tipo.
Más de una vez personas que han leído El reloj de la pasión, que han despertado en ellos un sentido de sagrado afecto por esta querían enviarle dinero, pero ella se ha opuesto tan decididamente como si le hubieran hecho una ofensa. Su modo de vivir es muy modesto, posee poco, vive con una cariñosa pariente que le asiste. Lo poco que posee, no bastando el alquiler de la casa en vivir, trabaja tranquilamente, como anteriormente hemos dicho, con aguja y hilo, y recaba alguna ganancia de tu trabajo, y que todo eso puede gozar especialmente su cariñosa consanguínea. Por lo que se refiere a ella, no tiene que hacer gastos para vestidos o para calzados, y su alimento es de pocas onzas al día, así como se lo presenta a su asistente, porque ella no ordena nada, y para más, después de algunas horas que ha tomado caso alimento, lo devuelve. Pero su aspecto no es el de una moribunda, pero tampoco el de una persona perfectamente sana, y sin embargo no está inactiva, sino que consuma sus energías, sea en las sobrehumanas experiencias del padecer y del fatigarse en la noche, sea en el trabajo del día. Su vida se reduce, por lo tanto, casi a un milagro perenne, a su gran desapego de cualquier ganancia que no se procure con sus manos. Se debe añadir la firmeza en no haber querido jamás aceptar el poco que por derecho le pertenece como propiedad literaria. En la edición y venta del reloj, presionada por mí para que no la rehusara, respondió: yo no tengo ningún derecho porque el trabajo no es mío, sino de Dios. Yo no paso adelante. A pesar de estas palabras del fundador dirigidas a ella, el 15 de octubre de 1938 debe surgir la humillación de tener que dejar la casa de las hijas del divino celo. La crónica de la casa de la divina voluntad describe así el hecho. Después de la misa, el padre Benito quiso saludar a toda la comunidad y a las huerfanitas, porque venía a celebrar por última vez en nuestra casa, dado que había sido requerido por el obispo a un servicio más serio y atento a su parroquia. La tarde del mismo día dejó la casa la piadosa Luisa con su hermana Angelina para ir a vivir cerca del padre Benito, confesor y director espiritual de la primera. Luisa ha partido de aquí con el automóvil a las 11:30, acompañada por la madre Paulina y otra hermana, las cuales regresaron inmediatamente con el mismo automóvil. Hemos aludido a las tensiones que en el mayo precedente se habrían creado entre las hermanas y el padre Benito. En agosto de ese año, Sor María Concepción había sido sustituida por la nueva superiora, Sor María Paulina, que tenía por Luisa una gran devoción. Alrededor de 15 días antes de la salida de la casa, el padre Francisco Bonaventura Vitale, vicario general de los rogacionistas, fue a Trani a visitar la comunidad y se entretuvo por mucho tiempo con Luisa. Con mucha probabilidad, en aquella ocasión le comunicaba la decisión del trabajo, tomada de común acuerdo con sus superiores. A este punto su confesor, el padre Benito Calvi, le encerró en una casa en la calle Madalena, muy cerca de su habitación, en la cual vivió el último periodo de su vida. En la declaración de 1976, la sobrina Tarantini de Luisa narra: mi tía vivió antes en la casa de la calle Murcia, después en la otra calle de Hospedale Becho, por muchos años. Más tarde pasó a vivir en el Instituto de San Antonio, porque así había querido el fundador, el padre Di Francia. Y luego, cuando llegó la condena, ella me dijo un día que allí no podían seguir más y que tenían que irse. Entonces me dijo que vendría a vivir en mi casa, pero dado que mi tía Angelina, que siempre estaba con ella, no quería, fueron en cambio a habitar en la casa de la calle Madalena, y ahí se quedaron hasta la muerte de la tía Luisa. Como es inimaginable, el traslado suscitó en el pueblo otras polémicas o consecuencias, tanto que Sor Paulina fue a la casa de Luisa para despejar todo equívoco. En efecto, en la crónica se lee en fecha 18 de octubre de 1938. La reverenda Madre Paulina, con otras 2 hermanas, ha ido a visitar a Luisa para dar una desmentida a las habladurías del pueblo, el cual ha aprovechado la ocasión propicia tras el hecho de sus libros puestos en el índice, para decir que el instituto la había echado por la fuerza, etcétera, etcétera. Mientras que nosotros sabemos que si bien en el fondo había un descontento no manifiesto de una parte y de la otra, la razón por la cual se ha ido, al menos según lo que ella dice, ha sido porque el padre Benito, su confesor,
No podía venir aquí para celebrar y conversar con ella, porque estaba un poco enfermo y porque era requerido en la parroquia. Por su parte, Luis, en una carta de esos días al señor Tomás Lotito, explica que han salido con su hermana del orfanato a causa de la salud y no por otro motivo. Casi como para disculparse, continúa diciendo que por gracia de Dios no ha hecho nada malo y no ha dado disgusto a nadie. Por su parte declara estar igualmente contenta porque hacía la divina voluntad en el orfanato y continúa haciendo la divina voluntad fuera de él. El padre Benito aduce el motivo del traslado en modo sucinto en disposiciones superiores, que además imponen a Luisa también encontrar a pocas personas. El estado de ánimo de Luisa en esta contingencia se recaba sobre todo en algunas rápidas alusiones contenidas en sus cartas. En marzo de 1942, escribiendo a un sacerdote, le dice que siente feliz de que todos se hayan alejado, incluso el mismo sacerdote le ha quedado solo la divina voluntad y que espera que pronto la lleve al cielo en sus brazos. Y en una carta del mismo periodo a María de Regibus, refiriéndose al espaciarse de su intercambio epistolar, subraya que su largo silencio no le ha producido ninguna impresión. Se sabe en efecto que cuando uno se encuentra bajo el peso de humillaciones, todos huyen y algunos se arrepienten de habernos conocido. La consuela el hecho de que eso le haya sucedido también a Jesús. Algunos hablan precisamente de prohibición de ir a su casa, pero las habladurías en el pueblo son muchas. Esto provoca en Luisa una lucha interior. Las muchas amarguras y penas que le acercan parecen querer arrancarla de su centro, que es la vida del fiel divino. Por eso siente ahora más que nunca la necesidad de vivir en el divino querer. Con todo, constata que a pesar de sus esfuerzos por vivir abandonada en él, no puede menos que sentirse amargada, aturdida y turbada por las muchas molestias y las duras penas que la acercan, hasta no poder resistir más. Su pobre condición se hace oración a Jesús y la Mamá Celestial para que la ayuden a no sucumbir. Si no la tiene en sus brazos, si no siguen inundándola de sus olas del querer divino, su naturaleza tiembla y teme perderse. Como Jesús en la cruz, parece que grita su abandono, cuando dirigiéndose a Jesús y a María impetra: «Oh, no me dejéis, no me abandonéis a mí misma en un estado tan duro». Las penas son, con todo, totalmente interiores, porque Luisa continúa su vida humilde y silenciosa. Durante la guerra en curso, a muchas madres y esposas desesperadas por los hombres en guerra, de los cuales no tienen noticia alguna. El padre Benito Carvi, en su biografía inédita, recoge algunos de estos testimonios directos del encuentro con ellas. Muchas veces he sentido repetir las mujeres afligidas y desconsoladas. He ido a Luisa desconsolada y he salido llena de fe y de coraje para seguir adelante en la vida. Verdaderamente, Luisa es un alma de Dios. Está tranquila y se identifica con las penas ajenas, y su persuasiva palabra baja hasta el fondo del corazón y fascina a las almas. Se sale de estar con Luisa, es el testimonio de todos, mejorado del alma y aliviado en el espíritu. También los hombres curiosos y lejanos de Dios en el espíritu, que van a encontrarla, vuelven humildes para sus altísimos fines. El Señor se sirve de instrumentos humildes para sus altísimos fines. Se sirve de Luisa para animar y aliviar a las vidas afligidas, a los hombres cansados de la vida, y hacer el alivio y la sonrisa de los desanimados y de los que sufren. Un hombre, después de algunas visitas a Luisa, dice: «Es un alma de Dios». Fui a su casa con el corazón lleno de odio y resuelto a tomar venganza, y salí transformado, creyendo en Dios, dispuesto al perdón, con la calma y la paz en el alma. La mujer añade: Luisa posee el don de infundir el amor en la familia, especialmente entre marido y mujer, de pacificar los corazones inclinados a la venganza, de endulzar el ánimo dispuesto al odio y el rencor perenne. Este es el anhelo de Luisa, ser un alma activa, que da ánimos, especialmente en ciertos periodos trágicos de la vida del hombre y de la patria. Quien la visita se lleva a menudo consigo una imagencita sagrada detrás de la cual ella describe un pensamiento o una oración. Para muchos se convierte en la estrella que ilumina el camino de toda una vida. Repite simple ejaculatorias oraciones que se imprimen con gran facilidad en la mente de quien las escucha, induciéndolo a una oración incesante. Continúa proponiendo a las personas adherirse a la voluntad de Dios
Es siempre la misionera del reino de la divina voluntad y sobre todo obediente a la autoridad de la Iglesia, de la cual se siente hija. No dice muchas palabras, pero sus expresiones son ricas de fe, porque recuerda siempre el Padre Nuestro, subrayando las palabras: que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿No ha sido acaso Cristo el que nos enseñó a rezar así? Ella desaparece tras la figura de Cristo y repite que nada tiene valor si no es siempre hecho en la voluntad de Dios. También el acto más simple, como acariciar a un niño, sonreír a un anciano, aliviar a un enfermo, recoger una flor, adquiere un valor inmenso si es vivido en la divina voluntad. Carta de Pío XII. Luisa ha aceptado vivir en todo en la voluntad de Dios y desaparecer en ella. Pero una sola cosa no le cae bien: ahora no se puede celebrar la Eucaristía todos los días en su casa. Su situación es escrita en una carta de los primeros años de 1940 a Federico Abrecht, en la cual lo informa que recibe la comunión todos los días, tras que la celebración de la Santa Misa es concedida solo una vez a la semana. Antes, en cambio, también cuando apenas había salido del convento, se celebraba en casa todos los días. Explica que alrededor de 6 meses, después de la prohibición de los libros, murió el arzobispo de Trani, Monseñor José María Leo, y probablemente los padres quisieron prohibir los libros. Obtuvieron del Santo Oficio también la prohibición de la misa cotidiana que el arzobispo, en cambio, había autorizado. Expresa toda su gratitud a Brecht y se ocupa en hacerle volver a tener la misa cotidiana, de lo cual ha gozado por más de 40 años, y que ahora sin motivo le han quitado. La muerte de Monseñor José María Leo, el 20 de enero de 1939, marca el agravarse de las consecuencias de la condena, porque al padre Benito se le prohíbe no solo celebrar en la casa de Luisa, sino también visitarla. Otros sacerdotes tendrán que turnarse para llevarle la comunión. Una constante en la vida de Luisa ha sido, en efecto, la comunión eucarística. Como se ha visto, los arzobispos han siempre concedido tal posibilidad. Durante la celebración no se le veía totalmente concentrada en la oración, como estática. No quería ser molestada por varias horas y después de haber recibido a Jesús sacramentado, había que cerrar las cortinas que rodeaban su lecho, para estar más recogida y desahogar ante el Rey del Amor toda la efusión de su corazón desbordante por él. Después de haber inútilmente intentado la vía de la mediación de otras personas, el 3 de agosto de 1942 decide escribir directamente una súplica al Papa Pío XII en ocasión del 25 aniversario de su ordenación episcopal. Es la hija obediente que pide al Padre algo de lo cual no puede hacer a menos. Jesús Eucarístico, mi único consuelo. Después de haber contado que ésta desde hace 58 años en el lecho del dolor, afectada por una misteriosa enfermedad, rebelde a los intentos de la ciencia, declara que por 40 años, gracias a la solicitud de los obispos de la diócesis, ha gozado de la misa cotidiana, que esto ha sido su único consuelo. Después de haber contado la tempestad que se ha desatado sobre ella en 1938, pide la misa cotidiana en la esperanza de no ser la única hija privada de las gracias de su santidad y de su palabra reconfortante. No se está en condiciones de decir que en efecto haya tenido la carta y si haya cambiado la frecuencia de la celebración en casa de Luisa. Lo cierto es que ella da un testimonio de auténtico amor inmutable a Jesús Eucaristía. En 1947 se enferma de bronquitis, la única enfermedad que los médicos le detectan y que le dura apenas 15 días porque se lleva rápidamente a Luisa a la muerte. Relación con San Pío da Pietrelcina. Algunos recuerdan también la relación de Luisa con el fraile capuchino, estigmatizado Pío de Pietrelcina. Una relación vivida de lejos, pero intensa, sobre todo en los años difíciles de la condena y mantenida viva gracias al señor Federico Abrecht. Nacido en Colonia 3 de marzo de 1897, se había trasladado después de la Grande Guerra a Bolzano, y de allí, para aprender mejor la lengua italiana, había pasado a Bolonia, donde había encontrado a su futura esposa. Más por conveniencia que por convicción, para poder casarse con ella, había abrazado la fe católica, siendo él de fe protestante. En realidad, la verdadera conversión había sucedido en San Giovanni Rotondo gracias al encuentro con el Padre Pío.
Sucesivamente el vínculo con el fraile estigmatizado se había hecho tan fuerte que en 1946, tras sugerencia del mismo Padre Pío, había decidido establecerse definitivamente en San Giovanni Rotondo, donde había abierto un negocio de artículos religiosos y fotografías. Ya anteriormente, hacia la mitad de la década de 1930, había conocido a Luisa. Entonces, entre él, el Padre Pío y Luisa se había creado un fuerte vínculo espiritual. Por ese motivo, Federico se sintió siempre devoto hijo espiritual del Padre Pío y discípulo fiel de Luisa. Abrecht, además de hacer frecuentes visitas a Luisa, mantuvo con ella una intensa correspondencia. En el mensaje del Divino Querer encontró una inagotable fuente para su espiritualidad, y en la medida de sus posibilidades se empeñó en difundirlo, cuanto de los frutos de bien que constataba en quien lo acogía. Ya cuando estaba en Bolonia había formado en torno a sí un grupo de fieles que se reunían asiduamente para nutrirse de dicha espiritualidad, cosa que continuó haciendo en San Giovanni Rotondo hasta su muerte, sobrevenida el 18 de agosto de 1969. Federico Abrecht, en sus visitas a Luisa, le comunicaba pensamientos y palabras del Padre Pío, entre las cuales la famosa frase del Padre a Luisa después de la condena de los libros: los santos se hacen, pero hay de aquellos que hacen los santos. A su vez, Luisa, aprovechando su cercanía al Padre Pío, lo solicitaba a referirle todo lo que tenía que ver con ella para que el santo fraile hablase de ello con el Señor. Le pidió también que la recomendara su oración, porque tenía tanta necesidad de ella y de besarle las manos en su nombre. Pero él no es el único mediador entre Luisa y el Padre Pío. A la señorita Catalina Valentino, de San Giovanni Rotondo, el 25 de abril de 1939, Luisa escribe diciéndole que le pida al Padre Pío que rece mucho por ella y por quien está a su alrededor, porque la tempestad no da señales de acabar, y los rayos y los truenos parece que quieren quemar a todos. Son innumerables los testimonios que aluden a la recíproca estima y confianza entre Luisa y el padre, tal vez también por la grande semejanza de vida entre ellas. Una joven recuerda haber estado enferma en la peregrinación de San Giovanni Rotondo, con la tía para participar en la misa que el Padre Pío celebraba a las 5 de la mañana. Cuando la tía le dijo al Padre Pío que la jovencita tenía que morir, pero que había sido curada milagrosamente por Luisa Picareta, el Padre Pío la bendijo con la señal de la cruz con la cabeza, diciendo estas textuales palabras: si por intercesión de Luisa Picareta el Señor la ha salvado. Obviamente todo el pueblo habló de este hecho. También, personas residentes en San Giovanni Rotondo sabían que el Padre Pío tenía gran respeto por Luisa, y la señorita Adriana Palotti recuerda que un día preguntó al Padre Pío, su padre espiritual, si hacía bien en dar dinero para imprimir los escritos de Luisa. El Padre Pío respondió que sí. Aún más, contrariamente al acostumbrado, se hizo repetir la pregunta, causando no poca admiración a su hija espiritual. La respuesta fue una vez más un sí contundente.